Bienvenidos a la Taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita Rubén Legidos, doctor en teología, autor de varios títulos de masonería, acerca de la masonería, también títulos como Y las montañas se movieron, director de la editorial Matrioska, una editorial nueva pero que tiene algunos de los títulos más asombrosos y diferentes del mercado español. Y entre todos esos títulos nos ha llamado mucho la atención uno, escrito por él, que se llama Mormonismo y Masonería. Muchísimas gracias, Rubén, por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, gracias. Pues bueno, lo primero que te tengo que decir es que, caray, tu libro me ha abierto un mundo desconocido, que es el del mormonismo. Ya te he dicho que yo no apreciaba mucho el mormonismo y bueno, tu libro pues me ha abierto las puertas para seguir profundizando, profundizando, profundizando. Y bueno, tu libro es una caja de sorpresas y no me gustaría tampoco hacer spoiler de él. Con lo cual, si te parece, vamos a aprovechar lo que cuentas en tu libro para hablar de una serie de temas, ¿vale? Bien, Sin llegar a hablar de cosas concretas. ¿vale? Porque mira, tu libro se llama Mormonismo y Masonería. Y desde mi punto de vista como teólogo, Ujú. podríamos haberlo titulado también Fe y Razón, en el sentido de que, claro, el mormonismo es como una fe que se sirve solo de sí misma para poder llegar a profundizar en el conocimiento de Dios. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, pues en primer lugar, decir que el libro Mormonismo y Masonería no es solo lo que está escrito. O sea, yo he escrito muchas cosas en ese libro, pero como todo objeto de investigación que implica fe y que implica las creencias de alguien es un tema muy delicado, hay muchas cosas que yo sé o que yo opino o que yo creo que no están escritas. Entonces Ajá. podríamos hacer la entrevista en una doble versión. Una, lo que está escrito y otra, lo que no se ha escrito. ¿Vale? Entonces, el libro que nunca se escribió. Em, Podríamos decir, hablando o introduciéndonos con el mormonismo, es que, bueno, el mormonismo es fe, sí, pero hay muchas otras cosas. De hecho, hay un libro norteamericano que estudia el papel de la emocionalidad en la fe mormona. Entonces, si tú me preguntas si es fe y razón, deberíamos de añadir otra dimensión humana, que es la emoción, o sea, la emocionabilidad y las emociones. ¿Por qué digo esto? Como sabes, si te has encontrado alguna vez con un elder, te habrá dicho, bueno, lee el libro de Mormón y ora a Dios para preguntarle si este libro es verdadero. Y muchos de los testimonios que encontramos de que han dicho, mira, yo he encontrado la verdad, una revelación de Dios, está en la emoción. Mucha gente ha sentido la emoción. Y eso implica o se identifica muy bien con un sector o con unas características personales de algunas personas muy concretas, muy características. Por eso a veces la fe mormona llega también a ese tipo de personas. Hay personas que Ujú. somos más emocionales, hay personas que somos más racionales, hay personas... Entonces, los mormones no solamente son fe, también son sentimiento. Y también tienen razón. Vale, Entonces, es no decir, es que sea un versus uno y otro, sino que deberíamos de manera holística integrar todas las dimensiones. vale, vale. Bueno, no sabía que la respuesta que me tenía que dar Dios cuando... No, no, no lo digo, no lo digo en plan de burla, ¿eh? Era a través de las emociones. Yo siempre estaba buscando una sincronía. Es decir, si realmente le pido a Dios que me diga si este libro es verdadero, si esta fe es verdadera, algo pasará, algún tipo de sincronía en plan Jung, ¿no? Que me demostrará que estoy en el camino correcto. Nunca me ha sucedido nada de eso. Bueno, los que sentimos vocación, los que tenemos vocación, una parte de nuestra vocación es la emoción. Es la emoción. Ajá. Sentimos la llamada. Normalmente hay teologías que rechazan las emociones, ¿vale? Pero las emociones son parte del ser humano y no se puede rechazar. Dios no va a rechazar nada de lo que te ha dado y con lo que te ha creado. Entonces, es como gente que dice, no, Dios rechaza el cuerpo. Bueno, ahí entraríamos en un dualismo pagano, que no es cristianismo. Esto Ya, de ya. rechazar el cuerpo, Dios nos creó a su imagen y semejanza y habla de la resurrección corporal. Otra cosa es cómo entendemos eso. Vale, Ujú. hasta ahí bien. Pero
hay que integrar las emociones. Bueno, en los ejercicios ignacianos de San Ignacio de Loyola hablamos también a veces de nociones. Ujú, Y una emoción puede en algún momento identificarse con una noción, ujú. como una especie de indicativo del camino. O poner un ejemplo, muchas veces simplemente saber que estás en el camino correcto o que estás haciendo la voluntad de Dios se basa en que sientes paz. Ya, 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 ya. Sin embargo, Joseph Smith fue un poco más allá, es decir, utilizó las emociones como camino para extraer conocimiento. En este caso, conocimiento para traducir el egipcio reformado, sea lo que sea el egipcio reformado. Bueno, José Smith podemos hablar de dos José Smith, Ajá. no porque el nombre es muy común y seguro que muchísimos, pero José Smith Profeta Jr., porque su padre también se llamaba José Smith, y el hijo de José Smith también se llama José Smith III, que también fue presidente, pero no de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, sino de la Comunidad de Cristo, que fue Sí. la Iglesia reunificada. Bueno, José Smith, mm, como agigrafía, o sea, como la biografía de un santo, Ujú. ¿vale? Que es la que manejan en la teología mormona. Luego está la biografía histórica, que no tienen por qué estar separadas, pero bueno, la geografía siempre tiende hacia ese papel en su relación con Dios. La biografía, por ejemplo, pues, de José Smith es que José Smith pues, iba al baño. Pues eso no lo va a, a recoger quizás su geografía. Pero en esta historia geográfica, José Smith se convierte en una especie de arquetipo a modo del héroe en las leyendas y en las historias trágicas griegas. El mito del héroe, ¿no? José Smith es el arquetipo del buscador. Entonces, por eso encaja también con cierto tipo de personalidades. Porque hay personas, digamos, primero, que son adictos a la búsqueda. Hay personas que siempre están buscando y dicen, es que esto no encuentra nunca lo que buscan. Pues están obsesionados o adaptados o son un poco adictos al camino. Bueno, cuando llegan, recogen ese conocimiento y bueno, pues ya pasan a otra cosa, ¿no? Entonces, yo por ejemplo tengo un amigo que es así, le decía, llegó a una religión concreta y le digo, bueno, ya has encontrado lo que buscabas. Y me dijo, nada más, el día siguiente, después de que había hecho el ingreso y ya, dije, no. Es el arquetipo del buscador. Está bien, porque en cierto modo, digamos, que están respondiendo a una vocación. La palabra vocation es llamada, invitación, trascendente. En cierto modo son personas que están heridas en su, tienen cierta intoxicación en su alma por conocer. Y eso está bien, son filósofos. Oye, qué malo eres, me estás describiendo, por favor. Rubén, si no nos conocemos de nada, ¿cómo puedes decir esto en público? Al final pertenezco al arquetipo de Joseph Smith, no me lo puedo creer. No me lo Claro, puedo tú creer. te identificas, entonces tú te acercas a la fe mormona y de repente dices, wow, me siento que este es mi sitio. A lo mejor lo que estás sintiendo es identificado con la figura del mito. No, bueno, me ha emocionado, te lo tengo que decir. Me ha emocionado, bueno, lo primero, hablas de un buscador, al principio un buscador de tesoros. Dicen que su familia utilizaba piedras mágicas para la búsqueda de tesoros y que estaban implicados y todo esto. Esto lo han usado algunos detractores para decir que el Urín y el Turín que usó José Smith eran esas piedras y todo esto. Bueno, lo que nos dice la historia de la Iglesia, que la Iglesia de los Mormones tiene muy buenos historiadores y tienen Sí. unas universidades de altísimo nivel, que José Smith, en un momento dado, tenemos que contextualizar la fe. O sea, un poco en ese momento histórico en el que llega pues, el puritanismo, los metodistas, los presbiterianos, cada uno intentando establecerse en ese nuevo mundo, en ese mundo que se está abriendo paso, que todavía no está organizado en Estados Unidos. José Smith, un niño de
14 años se pregunta cuál es la iglesia verdadera. En ese tipo es el arquetipo. O sea, todas, si tú te planteas un poco, si tú sales a la calle y dices, entras a una religión y te dices, yo tengo la verdad, pero resulta que el otro también tiene la verdad, y resulta que la verdad de este es contraria a la de este. Entonces, ay, no, casa. Y digo, bueno, de repente el buscador se siente confundido. Es decir, todos dicen tener la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Entonces, José Smith relata que tiene una experiencia trascendente. Entonces le dice, se encuentra con Dios Padre, le dice, mira, ninguno de estos tiene la verdad y tienes que esperar para encontrarla. Sigue el mito, sigue ese arquetipo, es muy bonito, ¿no? Sí, sí. Que los que hemos buscado alguna vez la verdad, sabemos que no se encuentra fácilmente y que hay que buscar mucho y siempre hay que esperar y cuando parece que la vas a aprender, se te escapa y es esa eterna ansia y de la presencia y la ausencia, esa tensión, bueno, muy mística. Pero yo no sé qué es peor, ¿eh? La ausencia o la presencia. No, no, es decir, andar buscando entre las iglesias o que Dios o la emoción, como tú dices, pues te diga que no hay ninguna verdadera, porque eso implica que al final tú vas a tener que crear una. A ver, en este caso hay estudios. Bueno, para mí es mi ámbito de la teología, lo que más me apasiona es la neuroteología. Ah, no la conocía. Por favor, dinos qué es eso. Es la forma en la que nuestro cerebro se relaciona con la espiritualidad. Entonces, hay estudios y hay algunos especialistas neurocientíficos que han hecho estudios serios en Estados Unidos y que alegan que José Smith realmente era epiléptico. Como San Pablo también dicen, ¿no? Sí. Efectivamente, la misma tesitura. De hecho, cuando cogen la descripción de cómo se convierte San Pablo, encaja perfectamente los parámetros de un epiléptico. Claro, ahí se complica un poquito más la cosa. Podría ser que José Smith, todos sus trances y todo esto, igual que Elena de White, empezó a tener sus visiones después de recibir un golpe en la cabeza. No sabía, no sabía. Y tuvo una conmoción y bueno. Pero antes de que me tiren a los leones y me acusen de cosas. Vale. Que sea epiléptico no quiere decir que los mensajes que reciba sean fruto de una enfermedad y que se las invente su cabeza o que realmente puedan ser mensajes trascendentes. De hecho, la enfermedad epiléptica se considera la enfermedad divina. La Ya, tenían ya. emperadores y mucha gente. La pregunta aquí es cómo se relaciona la corporalidad o lo cerebral con la espiritualidad, porque a veces en nosotros tenemos muy marcada esa distancia, esa diferencia, pero no está tan separada. Qué bonito esto que acabas de decir. ¿Cómo se relaciona la corporalidad con la espiritualidad? Caray. Dos ámbitos tan distintos. ¿Quién sabe? A lo mejor la única manera de poder bajar a tierra la espiritualidad es torturando al cuerpo a través de la epilepsia, porque no es capaz de aguantar semejante cambio vibratorio. No lo sé, la verdad. Por ejemplo, podría ser, ¿por qué no? Por ejemplo, pues hay gente que ha encontrado la espiritualidad en enfermedades terribles cuando se está abocando a la muerte y de repente se encuentra con la espiritualidad. ¿Cómo se relaciona esa espiritualidad con esa corporalidad que somos? Es muy, muy interesante. Bueno, vale, ¿que puede ser que sea epiléptico? Sí. ¿Puede ser que sea un ataque epiléptico? Sí. La pregunta aquí es, ¿esa revelación que tuvo fue fruto de la enfermedad y es una experiencia mental, psíquica, física, o realmente fue una experiencia trascendente y espiritual? No lo sé. Lo que sé es que antes de que el libro del Mormón se empezara a imprimir, esa experiencia parece que la vivían también los escribas que había alrededor, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery. Es decir, la gente entraba en éxtasis cuando se acercaba a Joseph Smith y era capaz de ver al ángel Moroni certificando que sí, que era un libro verdadero. Es decir, que, caray, Bueno, ¿cómo llamaríais eso dentro de la neuroteología cuando varias personas de alguna manera entran en resonancia con alguien que tiene esas visiones? mm, podríamos... sería complicado. Estaba pensando en Moody, que era también un pastor inglés,
que cuentan que a su paso la gente, él iba andando y de repente la gente se tiraba al suelo y pedía perdón a Dios y de repente tenía un encuentro con lo divino. Caray. Entonces, bueno, puede ser una especie de unción, capacidad espiritual. Bueno, yo no estoy en contra de eso. Estamos aquí haciendo un poquito una reflexión en voz Sí, alta sí, a partir de la lectura del libro. Y bueno, pues bueno, lo que está claro es que José Smith estuvo convencido de lo sí, que eso sí. Sí, sí, sí. murió, aunque murió por otras causas, quizás a la persecución religiosa y otras cosas, a Sí. muchas cosas. Pero él estuvo convencido. Entonces, por lo tanto, esa convicción me da a mí la idea de que no era un estafador, o sea, no era un... Estaba convencido de su experiencia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, mira, tu amigo David Suárez Dorta nos decía el otro día que, claro, en América Latina faltaba, es decir, de alguna manera Joseph Smith se dio cuenta de que algo faltaba en América Latina, no en América en general, no, en Norteamérica. Y es eso, ¿qué pasa con los nativos de América? Jesús no se ha acordado de ellos. Y entonces él, de alguna manera, pues esa pieza que faltaba, él la adaptó. Y una cosa más, es un profeta además distinto, porque los profetas profetizan hacia el futuro. Joseph Smith es un profeta a la inversa, profetiza hacia el pasado, crea un nuevo pasado, o lo ve. Bueno, a ver, hay que reconocer que, bueno, bueno, en definitiva, habría que decir que él estaba convencido Sí, de su fe y de su experiencia. A partir de ahí, es una cuestión para tomarla en serio. sí, La persona está convencido. Otra cosa es que tú puedes estar convencido de un error, ya. ¿vale? Y morir por eso. Puedes convencerte de que la Tierra es plana y morir por eso, ¿vale? Aquí cada uno elige por lo que morir, Sí, sí, sí. que no pasa nada, que eso entra dentro de la libertad. Y la cuestión está en que, bueno, no estamos siguiendo las preguntas, te voy a dejar que me hagas las preguntas, pero la cuestión está en José Smith. Sí, Tiene una experiencia con lo trascendente. Fruto o no de la enfermedad. Habría que ver si la enfermedad también se relaciona con lo espiritual. sí. Porque es muy interesante también otra cosa, lo del libro de Abraham. Ah, sí, bueno, por favor, explícalo porque la realidad supera la ficción, por favor. Bueno, mira, es muy interesante porque el libro de Abraham es un papiro que llega a manos de José Smith por medio de un anticuario. Sabes que en aquel momento había muchas expoliaciones de Egipto, había un fanatismo absoluto por Egipto. Entonces llega un papiro y José Smith reconoce en él caracteres que había visto en el libro de Mormón. Entonces, esto es egipcio reformado. Entonces lo compra. Un eh, pastón para aquella época, además, ¿no? Un Sí, pastón un para aquella. montón. Sí, creo que estaba en Atwood, creo. Sí, Bueno, estaba, lo compra y entonces se va a trabajar en él y entonces recibe la revelación del libro de Abraham. ¿Vale? Entonces dibuja a partir de las cosas que faltan, pues como que el sacrificio de Abraham, Isaac, tal y cual. Bueno, con estas cosas, como el mormonismo es una religión moderna, ya en pleno siglo XX, creo que fue con Manson, el presidente Manson, que luego hay otra historia muy interesante. Hay un documental en Netflix muy interesante sobre el estafador de los mormones, que también es muy interesante de cómo la documentación mormona fue falsificada por un tío. Bueno. Entonces, cuando ya se había descubierto la piedra Rosetta y todo esto, le dicen a la iglesia, oye, vosotros que fuisteis pioneros en esto de descifrar jeroglíficos y tal, ¿por qué no nos dejáis este documento? Se lo dejan, y entonces descubren que ese ni libro de Abraham ni nada, que ese era un papiro del libro de los muertos. Entonces, la iglesia... compórtate, por favor, Rubén, compórtate, por favor. No, pero que es verdad, pero ahora lo explico. Entonces, la iglesia desaparece el papiro, dice aquí no se vuelve a acceder el papiro, pero es algo interesante la explicación que dan. Bueno, puede que sea, dicen, puede que sea un papiro del libro de los muertos. Pero es que José Smith, a partir de lo terrenal, pudo introducirse al mensaje espiritual que había detrás
de lo que quería dar Dios. La Sí. revelación es interesante. ¿Y por qué no? Ah, por supuesto. No, no, por supuesto. A ver, hay muchas y podemos hacer 50.000 especulaciones. Eh, la realidad es que eso se convirtió en la perla del gran precio, Sí, sí, ¿verdad? esto es así. Un texto hermoso. Sí, Yo no soy seguidor de... No pertenezco a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, pero vamos, literariamente me parece un texto hermoso. Con lo cual, pues bendita inspiración. A esto Rudolf Steiner le llama el pensamiento intuitivo, lo que estaba sucediendo con Joseph Smith. claro. Entonces, ¿por qué no puede ser? O sea, puede ser que a partir de un texto sagrado, porque el libro de los muertos es un texto sagrado, mágico, Sí, con concentración vibracional, digamos, sí, sí. energía. ¿Por qué a partir de ahí no se puede tener una experiencia mística, mistérica, y salir un texto revelado? ¿Por qué no? Y me parece una explicación, ole. Caray. Mm, ¿Qué ocurre? Claro, desde el punto de vista objetivo, y racional y positivista, Sí, y queremos ser científicos, no, esto no puede ser, porque si esto dice esto, esto es esto, A más A es igual a A. sí. Pero es que en el mundo de lo espiritual es más probable que se dé la paradoja y haya tensión entre los opuestos que una correlación de A más A es igual a. Ay, qué bueno esto que acabas de decir. Tú, como teólogo, Sí. imagínate un mundo de seres donde solo tuviéramos fe, y además la libertad asociada a esa fe, en el sentido de que la fe solo depende de sí misma. Es como, Ujú. a ver, desde el principio, desde que somos pequeños y mucho más ahora, nos enseñan a pensar esto es lo correcto, esto es lo falso, ¿no? Estamos constantemente como dirigidos, incluso a nivel racional, ¿eh? Bueno, Ujú. quizás la fe es el último reducto para la libertad. No hablo de una fe religiosa, ¿no? Sino una fe aplicada a otro tipo de ámbitos. Correcto. Mira, te voy a decir algo, te voy a leer una frase que creo que es interesante. Decía Tertuliano, está muerto el Hijo de Dios, lo cual es francamente increíble porque es absurdo. Y ha sido sepultado y ha resucitado. Esto es cierto porque es imposible. Bueno, según el psiquiatra Carl Jung, en el cristianismo se exigen creencias contradictorias, que da lugar a muchas paradojas y que dice además que si en la religión, en la experiencia religiosa, no existieran estas paradojas y contradicciones, se empobrecería interiormente la espiritualidad. Es que claro, sí, sí, sí. Lo que acabas de decir es muy fuerte, sobre todo porque me imagino que ese tipo de espiritualidad basada en paradojas es lo que llamáis los teólogos o lo que llaman los sacerdotes o lo que llamaba San Pablo los dones del espíritu. Y si no hay dones del espíritu, ¿qué es lo que queda? ¿La teología, la filosofía? Las contradicciones son por parte de la vida y es la única manera, las paradojas es la única manera de abordar la inmensidad de la vida, aproximarse a ella. Y un teólogo, ¿cómo es capaz de domar esas paradojas? ¿Y por qué las Mira, quiere domar? ¿Y por qué las quiere domar con la razón? Y no no, deja no, que su fe campe a las anchas. no es que las quiera domar. Un teólogo es una persona que se adentra al misterio e intenta conocerlo, vivirlo, pero no es aquel que intenta demostrar por medio de la razón nada. El teólogo, en cierto modo, vive inmerso en el misterio, forma parte de su vida, de su pensamiento, e intenta ahondar en ello, simplemente. Pero te diré algo, o sea, y creo que no estamos hablando de José Smith, pero creo que es enriquecedor, ¿no? Lo que estamos hablando. Yo creo que, a ver, en la teología, por ejemplo, en la espiritualidad, hablamos de una vía apofática. Es decir, conocemos a Dios porque Dios se ha revelado, porque Dios ha dado palabras para poder hablar de Él, porque Dios no puede ser aprendido por la razón humana. Y si podemos hablarlo es porque nos ha dado un logos. Pero luego encontramos a Dios en el silencio, en la nada, que aquello que decían los místicos de en el desierto no hay nada, pero está todo, ¿no? Entonces,
esa tensión siempre está en la vida. Ya, ya, Esa ya. tensión siempre está en la vida. Pues claro, tú imagínate el que tuviera a Dios cogido a alguien por las barbas. Sí, 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 sí. Pues dejaría de ser Dios. Sí. Entre esa ausencia y esa presencia siempre está el juego. Ya, Y ya. en el mormonismo también está eso. Ya, pero intenta ir un poco más allá, Joseph Smith, porque él intenta, y es lo que me fascina a mí realmente de Joseph Smith, no tanto el libro de Mormón Sí, y sí, todo sí. eso, sino que él realmente lo creyó e intentó llevarlo a la práctica. Intentó que el reino de Dios se edificase en este mundo. Es decir, pasó del profeta vidente al profeta político, por así decirlo. Sí, es interesante esa postura. Eh, la cuestión está en que uno de los lugares con mayor porcentaje, no sé si puedo decir esto, pero uno de los lugares con mayor porcentaje de suicidios es Utah. No sabía eso. Entonces, y en Utah hay un gran número de mormones. Entonces, también es cierto de que la carga moral que se le exige a un mormón es muy alta, el estándar ético. Y eso puede llevar a una doble, hablando de paradojas, puede llevar a una doble lectura, puede llevarte a la frustración, a encontrarte en el eterno Sísifo, intentando subir la piedra y nunca hacerlo. Fíjate, un concepto como gracia. Los mormones usan en su teología un concepto que es gracia, que es un concepto gratia, ¿no? Concepto cristiano. Pero la definición de la gracia viene en el libro de Mormón y significa, la gracia es aquello que Dios pone después de que tú has hecho todo el bien que está en tu mano. Ah, no sabía eso. Qué Entonces, bonito, ¿eh? Qué bonita esta definición. Me gusta más que la cristiana tradicional. Siento ¿sí? decir esto. Bueno, el problema es que tienes que hacer todo el bien que está en tu mano. Claro, exactamente. ¿Y si no lo haces? ¿Y si en este día se te ha pasado poder hacerle bien a alguien y no lo has hecho? ¿No te va a poner Dios la gracia? Y eso dificulta Ya, ya. la Sí, sí, sí. experiencia, la fe. Si no es bien entendida, si tienes una tendencia personal hacia quizás la neurosis religiosa, ansiedad, depresión, te puede llevar a un mal entendimiento de la gracia y te puede llevar a ciertas obsesiones que te pueden frustrar en tu vida espiritual. Te entiendo. No, de hecho, yo creo que, no sé si fue en Illinois o en Kirtland, Joseph Smith pasó su propia, o sea, pasó su noche oscura en el sentido de que vio que justo cuando hacen el templo de Kirtland, entra en bancarrota el banco que él había fundado con los ahorros de los mormones. eh, Él se da cuenta de que Dios, ¿no? Que esa gracia que tenía que llegarle de Dios cuando él había puesto todo lo que se podía poner, cuando los mormones habían puesto todo lo que se podía poner, pues en vez de ayudarlos, destruye su plan, ¿no? Y bueno, supongo que tuvo que ser muy duro para él asumir este golpe. De hecho, cambia. Cuando pasa de Kirtland a Nabú, es cuando empieza a haber una serie de cambios en la teología mormona que me gustaría tú también que nos dijeras. ¿A qué crees tú que, de hecho, se empezó a llamar el profeta caído después, ¿no? ¿A qué crees tú que vienen esos cambios en la teología que el propio Joseph Smith, ¿no? Defendía al principio? Bueno, hay algo muy interesante en la teología mormona y parece como que en la teología cristiana la voz profética de Dios y la revelación de Dios termina en Apocalipsis. Sí. Pero los mormones dicen, no, es que la voz del profeta, la revelación de Dios es una revelación continua. Entonces, en este sentido es interesante que, bueno, pues José Smith durante toda su vida estuvo con su fe en revisión. Y a Ah, lo largo de mucho tiempo, pues ha habido posturas teológicas de los mormones, por ejemplo, su relación entre el sacerdocio y la gente de color, la relación con el matrimonio plural y otra serie de cosas que han sido a lo largo del tiempo pues cambiadas. Y eso es por esa apertura a una revelación continua de Dios. Y eso está bien porque es una apertura al espíritu y a reconocer que a veces, pues, sí, claro, si decimos que somos infalibles,
y que siempre hacemos la voluntad de Dios y después creamos la Inquisición y matamos a no sé cuántas personas, tenemos difícil justificarlo. Si decimos la revelación de Dios está abierta y a veces puede ser percibida de manera imperfecta en la historia, pues se abre un sentido de economía, de salvación y una economía de revelación muy interesante. Lo mismo dicen los bajáis, ¿eh? Es decir, yo veo muchas similitudes entre, en ese sentido, la revelación progresiva y el bajáismo. Yo creo que José Smith, a lo largo de su vida, tuvo pues, un mayor conocimiento, una serie de revelaciones distintas. Y en esa serie de revelaciones es cuando aparecen las ceremonias del templo. Porque José Smith al principio no las postula. Y después conoce la masonería y a partir de ahí conoce, pues un poco, quiere restaurar una verdadera masonería. La masonería celestial que dice, ¿no? Eso es. Y entonces a partir de ahí pues se postula. Pues entraría dentro de esa lógica de la teología de la revelación. Ya, 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 ya. Bueno, Pues para mí cambiaría a lo largo de su vida, claro. yo supongo que tú como teólogo, en el famoso discurso de King's Follett, un funeral de un amigo de Joseph Smith, ¿no? Donde él habla de que el Padre es un hombre Ujú, como tú y como yo, que ha llegado a ser Dios. A un ujú. teólogo como tú, no sé si se le ponen los pelos como escarpias o realmente le hace la mente un salto, doble salto mortal. Me parece audaz y me parece como un salto. Lo admiro ese tipo de. Es como una teología que va de salto en el vacío, de salto en el vacío, ¿no? Pero es que esa teología no es nueva, ya estaban los padres de la Iglesia. Hay una Sí. frase, creo que es de Ah, Tertuliano, que dice, como Dios es, nosotros un día seremos. ajá. Entonces, como Dios es, un día nosotros seremos, y hablando de la encarnación, Dios ha sido lo que nosotros hoy somos, ¿no? Entonces, Ah. Lo dijo eso Tertuliano, sí. Dios ha sido lo que nosotros hoy somos. sí, sí, no Hombres. sé exactamente las palabras, pero sí, Jesús se hizo hombre. Entonces, y la encarnación fue asumida la carne, la corporalidad, la humanidad fue asumida por la deidad, por Dios. Sí, 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 Eso sí. lo dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 22 también, y bueno, está en varios sitios. Caray, caray. Entonces, el planteamiento novedoso está no tanto en esa idea, sino en la escatología que después se desarrolla a partir de esa idea, que es la idea de que cada persona se salva con su familia y se va a un planeta, tienen hijos espirituales y se forma un planeta. Impresionante. Se adelantó 100 años a la teoría de los antiguos astronautas, a las estancias de Sean, de Blavatsky. Impresionante. Me parece teología ficción, ¿eh? Sí, Podría sí, también sí. ser un género paralelo a la neuroteología. Teología ficción, ¿no? Es decir, dejar Sí. correr la fe hasta donde llegue. Pero bueno, lo novedoso realmente de la fe de la teología mormona no es la declaración esa del funeral, sino la escatología que después se desarrolla a partir de esa. Si nos puedes decir algo más de escatología, yo no conozco mucho de eso. La escatología es la vida más allá de la muerte. Sí, sí. Entonces, bueno, pues nosotros somos hijos, según la teología mormona, de Adán Sí. y Eva, que, bueno, que eran dioses, y Eran nosotros dioses. somos hijos, y bueno, pues a partir de ahí se engendra primero el alma, hay una existencia preterrenal, Ujú, después hay una existencia terrenal, el alma se encarna, ujú. Jesús y el diablo son hermanos. Bueno, eso Ya, ya, entraremos ya. Sí, en bueno, no vamos a hacer spoiler. Al final de tu libro revelas una ceremonia del templo que a mí me puso muy triste. De sí. verdad. Debe ser que me estoy haciendo viejo y ya me emociono con cualquier cosa, no lo sé. Pero casi me hace llorar. Me hace llorar por el dramatis personae que estaba ahí envuelto, ¿no? Rudolf Steiner también utilizaba los dramas misterio para hacernos llegar una serie de emociones. Y bueno, la emoción que sentí al leer esa ceremonia secreta que tú pones al final de tu libro fue tristeza. No sé por qué, o nostalgia, en el sentido de que, en este caso, Miguel, ¿no? Miguel también es el gran patrón de la, de la antroposofía, ¿no? De Rudolf Steiner. Miguel tiene que hacer el gran sacrificio de olvidarse de su propia divinidad, transformarse en Adán y, bueno, y para colmo caer.
para colmo caer porque esa es otra, ¿no? Aquí en la teología oficial existe el pecado original. En la teología mormona hemos caído porque Dios quiere que caigamos. ¿Por qué quiere que caigamos? Tiene un plan, un propósito, que es la construcción de la familia para poder heredar tiene bienes que solo podemos alcanzar de esa manera. Vale, 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 vale. Esas. Muy bien. Solo una cosilla también que quería decir. Es una frase de Rudolf Steiner para los antropósofos que ahora mismo les está dando vueltas la cabeza. Bueno, pues el propio Rudolf Steiner dice, el hombre es al mismo tiempo un dios caído y un dios llegando a ser. Y otra frase de Steiner es, el hombre es la esperanza de los dioses. Bueno, Jesús dijo la frase aquella de dioses sois. Dioses sois. Pues mira, si te parece, vamos a entrar ahí brevemente en la masonería, que también es tu especialidad. Porque claro, al final, no solo en el caso de Joseph Smith, de otros místicos, tienen que recurrir a algún andamiaje teórico, ¿no? Para sostener sus intuiciones. Y parece que Joseph Smith decide recurrir a la masonería, que creo que también su padre era masón, su hermano también, Irwin Smith, era masón, ¿no? Él al final se apoya en eso. ¿Se apoya en eso? ¿O realmente él fue capaz de llegar a la esencia de la masonería, ¿no? A través de lo que le escuchaba a su padre y a su hermano. Y eso se mezcló con sus revelaciones. Es una pregunta interesante. ¿Qué podría decirte? La masonería en sí es un totum revolutum. Es decir, en masonería podemos encontrar de todo. Es decir, en masonería, si eres místico, puedes encontrar espiritualidad mística. Si eres racional, puedes encontrar una masonería racionalista. Si crees en el tarot, puedes encontrar cosas del tarot. ¿Por qué? Porque la masonería quizás es fruto de la tradición más mistérica, esotérica de Occidente. Entonces, hay un cúmulo de cosas cogidas por la ilustración inglesa, trabajadas, colocadas, que simbólicamente pues, son muy ricas. Entonces, yo creo que José Smith tuvo problemas. Ajá. José Smith tuvo problemas porque Bueno, problemas tuvo, vamos, ha tenido problemas toda su vida. problemas en la masonería, en el sentido, creo Ah, que llegaron a echarlo de su logia porque, bueno, bueno, no sabía. él antes de ser masón ocupaba un cargo que se llamaba Brother of Hugging, que era como el capellán de la logia. Yo tengo un libro sobre la capellanía de Es la logia. verdad. En editorial masónica, ¿verdad? Sí, y también en En Matrioshka. Matryoshka también está, muy bien. Y bueno, pues creo que ahí explico un poquito el proceso y bueno, este libro bueno, él ocupó un puesto de capellán, que era pues como la referencia espiritual de la logia y todo esto. Después se inició seguramente en el Arco Real, porque hay una ceremonia dentro del templo, que es la de los velos, que es del Arco Real, además escocés, Ajá. muy antigua, que no es el mismo que el inglés. Él decía que iba a restituir, igual que había hecho con la religión, pues iba a restituir la verdadera masonería. Yo creo que le pasó un poco como le pasa a los masones, que la masonería es un estándar tan alto, utópico, y está abocado al fracaso, porque claro, convertirte en Caray. la mejor versión de ti mismo, pulir tu piedra, todo eso está abocado al fracaso. Llega un momento en el que esos estándares individuales en la organización humana, pues hay una sociabilidad y una política detrás que es muy paradójica, digamos. Es decir, mientras predicamos esa moralidad y tal, pues Sí. luego entre los hermanos se pueden dar problemas, se pueden... Entonces, pues esas carencias, pues yo creo que él las vio y quiso pues restablecer quizás una mejor manera de vivir la masonería. Ya, 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 ya. ¿Y tú Y le crees que sirvió para reflexionar y para enriquecer pues esa ceremonia. para la gente que no sepa nada de lo que es el arco real, que creo que le dais mucha importancia, sobre todo en la masonería operativa, nos puedes explicar brevemente por qué es tan importante la ceremonia del arco real? Eh, la, En la masonería, no en el mormonismo. la leyenda en la que versa la masonería principalmente es la palabra perdida.
palabra perdida que en todas las tradiciones mistéricas es muy importante. Bueno, en el judaísmo está. En el judaísmo el nombre de Dios está velado y se ha perdido. No se sabe cómo se dice JHWN, el tetragramatón. Entonces, en el marco real es cuando te revelan la palabra. Por eso es tan importante. Que Caray. te la revelan de una forma, bajo unas pirámides, tal, tal. Muy interesante. Vale, vale, muchas gracias. Has hablado antes de Joseph Smith III, el hijo de Sí. Joseph Smith, que creó la Comunidad de Cristo. Bueno, eh, por lo que he visto, él acabó considerando las obras de su padre. De hecho, el libro de Abraham creo que ni siquiera lo tiene entre las obras, entre las obras reveladas en su iglesia, como ficción inspirada. Realmente él comprendió a su padre mejor que el propio Joseph Smith a sí mismo. Ficción inspirada. Es que su mujer sufrió mucho, Emma Smith, Emma, ajá, sufrió mucho por el tema de la poligamia. claro. El matrimonio plural. Y entonces no llegó a Ujú. comprenderlo y de hecho lo negó durante toda su vida. Sí, Dijo sí. que José Smith nunca propuso ni nunca aceptaría el matrimonio plural. Y esa es una de las cuestiones que planteo en mi libro, si realmente fue o no fue una propuesta de José Smith, o fue posterior, fue de Brilliant Joe. Ah, amigo. Bueno, lo que está claro es que Joseph Smith, creo que eso sí que está demostrado, tenía varias mujeres, Dicen que claro, 60 mujeres y que se con casó las con una que, niña. claro, con las que estaba casado además. Es decir, bueno, técnicamente, evidentemente, Bueno, no era un adúltero, estaba los- casado con todas ellas, ¿no? bueno, los mormones, como hay una teología escatológica detrás, a lo mejor él se casó en el sellamiento del templo. Esta es una de las explicaciones. Pero no tenía relaciones sexuales ni nada con ella. Simplemente se casó que eran viudas y cosas así, para en la próxima vida, pues esas mujeres querían resucitar con el profeta en un Sí, planeta. sí, 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 sí. Qué bueno. Una cuestión a lo mejor más de creencias que de una práctica. Sí, Claro, nosotros pensamos, este tuvo 60 mujeres y. sí, 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 se puso las botas. Yo Sí. estuve viendo varias fotos, ¿no? De esas 60 mujeres. Te puedo asegurar que, bueno, algunas de ellas eran como mi madre. Es decir, gente de 70 años, 80 años. Es decir, que, bueno, Mira, se casó con algunas porque no les dio a los maridos tiempo para sí. casarse y hacer el sellamiento. Entonces, la resurrección de la mujer depende del hombre. Ujú. Entonces, es todo por una escatología. ¿Qué decir? Pues es un tema polémico, yo qué sé. No sé si puede ser que. Polémico e incluso contradictorio con el propio libro de Mormón, donde constantemente se repite que no me acuerdo ahora qué tribu o qué. Los nefitas, sí, pues bueno, que han caído tal porque los sacerdotes han entrado en la fornicación, en el adulterio, ¿no? No sé cómo dentro de la cabeza de Joseph Smith pudo conciliar lo que se dice en el libro de Mormón con el matrimonio plural. La verdad no lo sé, no A lo lo sé. mejor tiene esa explicación. Simplemente fue un acto simbólico para la resurrección. Ojalá. Lo que está claro es que lo mataron, por lo menos indirectamente por eso, porque en el periódico este, ¿no? Donde critican a Joseph Smith por el matrimonio plural, él manda a quemar el periódico, ¿verdad? Y, y bueno, entonces lo meten en la cárcel y ahí es donde lo matan. Gritando, no hay ayuda para el hijo de la viuda, dicen, ¿verdad? Ujú. Y haciendo un llamado, sí, masónico. Oye, ¿cómo sería Estados Unidos si realmente Joseph Smith, como él quería, se hubiera convertido en presidente? ¿Hubiera seguido reformándolo todo? Seguro que sí, lo que era su carácter, pero no lo sé, no sé no lo sé, porque realmente tendríamos que ver la personalidad de José Smith en el sentido de, tendríamos que hacer un perfil psicológico y tendríamos que ver realmente si se hubiera convertido en, bueno, piensa que los mormones después organizaron milicias, Ujú. hubo matanzas, Ah, no sabía eso. mm, Sí, vale, vale. A ver, también hubo. es cierto que fueron, no es una disculpa, pero yo, de verdad, han sido perseguidos por todos lados. Qué paciencia, ¿no? Para levantar. Han sido perseguidos, masacrados, le han robado las propiedades 50 veces, ¿no? Y luego se han vuelto a levantar. Buf, yo no tendría tanta paciencia. Pero como los cristianos, que Sí. los tiraban con los leones, los perseguían los romanos. Bueno, o sea, en definitiva, la cosa está en que, bueno, todo tiene su explicación. Desde un punto de vista, si queremos justificar a José Smith o no lo queremos justificar. Si queremos pensar una cosa o queremos pensar la otra. Mm, Lo importante es que José Smith te pone siempre ante un dilema. Es decir, su persona es
alguien que no te deja indiferente en el sentido de te hace pronunciarte, es realmente un buscador, es realmente una persona que tuvo una experiencia sincera, o es realmente un sinvergüenza, una persona que ambicionaba el poder, que se podría haber convertido en un sociópata, yo qué sé. Ya, ya. Es una cosa que te pone en una tesitura que debe de ser pensada. Sí, no, y estudiada, porque a mí Claro. que me encantan las biografías y las figuras históricas, de verdad, yo no he visto a alguien así en toda la historia. Me recuerda a veces a Mahoma, pero todavía me parece más valiente, más, más atrevido, más todo que Mahoma. Podría decir que admiro a Joseph Smith, y lo Sí. admiro porque, eso, por la cantidad de saltos en el vacío que ha dado. Él decía que nadie conoce mi historia. ¿Cómo interpretas tú esa frase? Nadie conoce mi historia. Bueno, ya sabes la frase aquella del árbol florido vive de lo que tiene enterrado. José Smith sufrió mucho. Muchas veces le dieron brea y le pusieron eh, plumaje de oca y lo humillaron. De hecho, en una de estas golpizas, de este amotinamiento popular, le partieron un diente. Y entonces eso caracterizó su forma de hablar. Se le Sí. escapaba un leve eh, silbido y era Dios muy, mío, yo también tengo un diente roto. No me digas eso de verdad. sí, 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 y era muy característico en su forma de predicar. Vale, vale. Sí, es una cosa que también me llamó mucho la atención. Por lo que tengo leído en el libro, en tu libro y en el libro de Richard Bushman, a quien hemos entrevistado antes, Ujú. no era un gran orador, ¿eh? No era una No, persona. No, no, es decir, Dios mío, este señor tenía que tener algo tremendamente magnético para ser capaz de eso, lo que decías tú de Moody, ¿no? De hacer que la gente pudiera ver, sí, que se le abrieran los bueno, ojos espirituales, sí. y en cierto modo era, por lo que dicen, tenía una mirada penetrante, Ah, unas pestañas largas, ojos claros. vale, vale. Era, tuvo un cuerpo atlético, practicaba deporte, era bueno en Mm, los deportes. Se podría decir que era un tipo, un americano de estos, un actor de cine, ya, ya. tipo, su carisma, o sea, su carisma y su estética le ayudó. Ujú. Bueno, yo también quería decirte que por sus frutos se le conocerá, ¿no? Y bueno, los frutos del mormonismo son casi más alucinantes que el propio mormonismo. De Joseph Ujú. Smith, digo, me he enterado hace poco que hay incluso una asociación de mormones transhumanistas. Que sí, 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 que ellos, claro, quieren o piensan que las máquinas podrán hacer que lleguemos a ser dioses. No, esa es la anécdota, ¿no? Pero también ha dado luz a Elizabeth Snow, la poetisa de Sion, le llamaban. Bueno, hay todo un mundo que ha salido de ese supuesto error o de esa fe llevada a sus máximas consecuencias de Joseph Smith, que caray, ha traído cosas muy buenas al mundo. Para ir terminando esta entrevista, ¿qué cosas buenas crees tú que ha traído para este mundo perdón, el mormonismo y, por supuesto, la masonería? Bueno, yo más que analizar, porque serían obviedades y generalidades, y yo estoy en contra de eso, yo creo que hay que responder a qué cosas buenas ha traído para la gente A la en gente. concreta. Ujú. Entonces, por ejemplo, las religiones son un halo muchas veces de esperanza. Y la teología, por ejemplo, de las familias pueden ser eternas. Ujú. Es algo profundo, porque tú imagínate en un momento histórico en el que los niños se morían con facilidad, Sí. en que había mucha mortandad infantil. Lo más trágico que un padre puede vivir es la muerte de un hijo. Entonces, cuando yo voy a Madrid, al templo, a veces a visitarlo, y veo aquella figura, ¿no? De José Smith abrazando a ese niño, esa niña, con Emma. Él está así con los brazos abiertos y el niño sale corriendo. Y tú sabes que José Smith perdió muchos niños, Sí, hijos. adoptó también a niños. Sí. Y sabes que detrás de eso lo que se está haciendo es un encuentro tras la muerte, Qué bonito. presentación. Entonces, cuando tú a alguien le dices, vas a poder encontrarte con aquel hijo que quizás te ha sido arrebatado de manera injusta en la historia, o te han asesinado y no has podido darle el último abrazo, te podrás encontrar con él
y abrazarlo, besarlo. Eso es muy bonito. Bueno, sí, es muy bonito. También quiero decirle una cosa a los oyentes, porque me imagino que se estarán emocionando con muchas de las cosas que dicen. Incluso a lo mejor alguno estará pensando en, sí, en hacerse mormón, quién sabe. Bueno, no le gustan, no Primero les que gusta lean que... mi libro. Primero que Sí, lean mi libro. primero que lean su libro, por favor, sí, sí, eso es importante. Y lo segundo que hay, y ya con esto vamos a ir acabando, hay una gran diferencia, tú me decías antes de la entrevista, entre el mormonismo tal y como se entiende en los países anglosajones, por cierto, donde están saliendo biografías muy autocríticas, que los honra. Ya me gustaría que en la antroposofía, dentro de la antroposofía, saliera una biografía crítica de Rudolf Steiner, y el mormonismo tal y como se entiende en los países latinoamericanos. ¿Nos puedes decir un poco la diferencia y hacia dónde caminan y si se podrán entender esos dos mormonismos? Porque realmente son casi como dos universos diferentes. Bueno, hablábamos a raíz de que la teología, la concepción religiosa, genera cultura y la cultura, en diálogo con la religión, pues va haciendo un intercambio. Yo personalmente considero que hasta ahora el mormonismo ha sido bastante etnocentrista, bastante yanqui, digamos, Ujú. y los profetas han sido casi todos americanos. Sí. Bueno, llegará un momento en el que pues, quizás, igual que ha ocurrido en el Vaticano, pues haya un hispano de profeta. Y quién sabe, el futuro, yo creo que la integración será positiva y se perderá también ese etnocentrismo americano y se nutrirá de otras series de culturas y de otras cosas. Y Ajá. eso es lo que yo creo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rubén. Nos has Gracias. puesto los ojos como platos y bueno, espero que los oyentes pues disfruten mucho de tu libro. Te deseo mucha suerte en tu vida. Muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad. Y Nos bueno, vemos. hasta pronto. Gracias.